Muy bien, vamos a saber, les voy a enseñar algo práctico para que podamos entender qué es un vínculo saludable. Aquí está Buenísimo. un papá y aquí está una mamá, ¿no? El vínculo se genera desde que se conocen y entonces empieza a crecer, pues en el enamoramiento, ¿no? Cuando salen, cuando se dicen que se aman, cuando se casan y entonces este es un vínculo saludable. Vamos generando cosas que difícilmente se pudiera romper. Pero ¿qué pasa cuando el vínculo saludable se convierte en un vínculo tóxico? Si se fijan, cambió hasta la calidad del listón, ¿no? Ya es áspero, ya está feo, se puede romper con facilidad, ¿no? Porque entonces empiezan las desvalidaciones, las groserías y entonces de más, hasta que si yo lo jalo, este mecate se rompe. Entonces, ahí se empieza a generar un vínculo tóxico. Si nosotros podemos decir que el primer vínculo que yo genero es a través de una mamá y un hijo, es sorprendente porque desde ahí entonces nosotros podemos ver qué tan saludable es o fue mi formación o mi aprendizaje del vínculo para poderme literal vincular con el medio exterior y qué tal no fue tan saludable que entonces eso me lleva a empezar a no tener un buen vínculo con los demás. No sé si me expliqué bien, pero ahí les va. Uno empieza a generar vínculo a través de la panza de mamá. Cuando yo estoy creciendo, cuando mi mamá está embarazada de mí, empieza a existir ese vínculo. Entonces, el vínculo empieza. Ay, estoy embarazada y mi chiquito, mi bebé, ya vamos a comer, ya le voy a dar a tomar agua, etcétera, etcétera. Ahí empieza el vínculo saludable. Pero ¿qué tal cuando yo no quería tener un bebé? Y entonces empiezo, por tu culpa, ya se fue tu papá, nos dejó, te odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el vínculo empieza a crecer así. Desde ahí empieza la toxicidad. Desde que yo no acepto o no quiero tener a este bebé. Entonces vemos cómo mi principal figura de vinculación es mi mamá. Mi mamá me va a enseñar a generar apegos emocionales súper saludables o no, a través de la vinculación. Entonces, está increíble. Nosotros vamos a saber si yo tuve una mamá presente, voy a tener vínculos afectivos pues saludables. Si yo tuve una mamá un poco tóxica o un poco, pues sí, a lo mejor que no, pues que no generó un vínculo conmigo, entonces yo no me voy a saber vincular con los demás. Por eso es importante que la figura materna esté siempre presente ahí. ¿Qué pasa cuando no hubo una figura presente porque a lo mejor se fue o se murió en el parto o algo pasó y pues ya, ¿no? Siempre va a haber una figura femenina que me ayude a generar este vínculo. La abuela, las tías, la maestra, etcétera, etcétera. ¿Sabes? La figura materna como tal no se va a sustituir, pero la figura femenina sí la podemos sustituir con alguna persona que esté presente. Entonces, nos queda un poquito claro qué es el vínculo. Oye, Ire, entonces entiendo con lo que nos comentas, ¿es acaso, o me lleva a preguntar, ¿es acaso solo la mujer o la mamá la que empieza a generar ese vínculo afectivo o dónde queda la parte paterna o esta parte masculina? Sí, definitivamente solamente la función de la figura principal de vínculo es a través de la mamá. O sea, porque es el primer vínculo que el niño tiene, el bebé tiene con una persona, con su medio exterior. ¿Sabes? Si hay violencia en casa, a lo mejor puedes decir, ay, pero el bebé qué, ¿no? O sea, ni siquiera siente. Sí, sí resiente, porque resiente a través de las emociones, el estado de ánimo, todo lo que pasa, ¿no? A través del torrente sanguíneo, que ustedes saben que el bebé se alimenta de esto. Entonces, si hay a lo mejor exceso de serotonina, dopamina, etcétera, etcétera, pues el bebé lo empieza a recibir. Entonces, el primer vínculo, la persona primera que me ayuda a vincularme con el resto de la humanidad es la mamá. Ok, entonces el papá, ¿qué papel juega para ese vínculo? El papá aparece, ¿qué les puedo decir yo? Después del parto. Es cuando él aparece.
Él tiene, y fíjense que es una lucha bien grande, o sea, él tiene que aprender a vincularse con su hijo, pero la mamá ya trae esa vinculación. Entonces cuesta un poquito más de trabajo porque la persona que te satisface tus necesidades primarias es tu mamá, porque ella te alimenta, porque ella te carga, te baña. Ahora, de veras es que gracias a la vida, gracias a Dios, es que los papás se están involucrando mucho más en esta crianza, ¿sabes? En poder compartir estos roles. Antes no, antes era el rol de la mamá, porque el papá era el proveedor, ¿se acuerdan? Entonces, el papá era el que traía, el que, ¿no? Y entonces el que llegaba a cenar y el que, pues sí los veía y los veía jugar. Ahora, en la actualidad, no, los papás se están involucrando más y a mí eso me da muchísimo gusto, porque entonces empezamos a generar el vínculo paterno, o sea, con la figura masculina, de una manera totalmente diferente. Pero tenemos, ¿qué te gusta? 10 años que apenas empezó este boom de que los papás empezaran a integrar como en los roles del hogar. Y eso no en todos los lugares, ¿no? Hay, pues sí, hay lugares en donde se sigue viendo que la mamá es la que se encarga del hogar y el papá es quien se encarga de la parte de ser proveedores, ¿no? Ok, y eso creo que es bien importante porque luego exigimos, ¿no? A veces como mujeres el que el hombre se tenga que vincular, pero es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Que se tiene que 100%. hacer continuo. Y que muchas veces las mamás nos apoderamos, ¿sabes? O sea, que creemos que somos como super mamás y que lo vamos a poder hacer y no permitimos ese vínculo con, que se genere con el papá y la mamá, porque es mi hijo, porque yo lo alimento, ¿no? Y entonces así hasta le hacemos así como, es que es mío, ¿no? Tú, ay, no, lávate las manos. Desde ahí empezamos, lávate las manos, ay, no lo beses, ay, si está dormido, no lo cargues, no hagas ruido, ¿sabes? Empezamos como a ir, pues hasta que el papá dice, pues es tuyo, ¿no? Pues tú hazte cargo de él, porque no me permites tener este vínculo. Ahora, ¿qué me lleva a tener un vínculo saludable? Apegos saludables. ¿Qué me lleva a tener un vínculo tóxico? Apegos tóxicos, ¿no? Y cuando, ¿Qué ejemplo pudiera ser de un apego tóxico? ahí te va, cuando yo satisfago, por ejemplo, las necesidades de mi hijo, si estamos hablando de los hijos, de mi hijo de una manera saludable es esta. El niño está llorando, ¿no? El bebé está llorando. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace mamá, pues lo levanta, o sea, tendría que ser, lo levanta mamá y le dice, te amo, eres importante, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy generando un vínculo saludable, porque a lo mejor el bebé lo que único que quería es que lo cargaras, pero un vínculo tóxico pudiera ser cuando yo cargo al bebé porque está llorando, inmediatamente le meto el chupón y lo vuelvo a acostar. ¿Sabes? No me importa, o sea, no me importa si te duele algo, si querías que te cargara, yo no puedo ahorita porque estoy trabajando, porque estoy haciendo el quehacer, porque estoy haciendo la comida. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Le metí el chupón y lo acosté. Desde ahí empezamos a generar vínculos tóxicos. Y quizá también un vínculo tóxico sería esta parte, ¿no? De que van en el carro con el niño y le dan el celular para que el niño se entretenga mientras uno va manejando, platicando, y ahí también tenemos un vínculo tóxico. Exactamente, porque ni siquiera estoy escuchando cuál es la necesidad del niño. A lo mejor el niño nada más me quería contar un chiste o decirme qué mal le fue en la escuela o que se peleó o que lo molestaron. Entonces, como yo no tuve el tiempo, porque no se puede, o sea, porque digo, no está mal, ¿no? Es que a veces, pues la vida se nos da, se nos va. Entonces, pues a veces es que, pues traemos un chorro de cosas en la cabeza y no es que uno lo haga en mal, ¿sabes? Sino, pues sí, pues no nos da la vida, pero tenemos que empezar a generar estos vínculos afectivos. A lo mejor puedo yo decirle, oye, chaparrito, espérame, porque estoy en mil cosas, ¿no? ¿Qué te parece que te doy la espalda, pero tú me estás contando cómo te fue mientras yo hago la comida? Entonces yo ya le expliqué a mi hijo que estoy haciendo la comida, que no es que lo esté ignorando, que sí lo quiero escuchar, pero que estoy haciendo otras cosas. ¿Sabes? Ese es un vínculo afectivo saludable. A diferencia de que cuando viene el niño y te quiere contar algo y tú le volteas y le dices, cómete este plátano y vete para allá, ahorita voy. Y nunca regresamos, o sea, nunca acudimos. ¿Qué es lo que le estoy enseñando? A que él genere apego a la comida, porque la comida es la única cosa que me está satisfaciendo mis necesidades de escucha. Entonces empiezo yo a relacionar estas necesidades con la comida. Entonces, pues ya el niño no habla,
solamente va y come el plátano, el pingüino, el helado, etcétera, etcétera. Y las emociones se las empieza a, pues, a comer. Por eso es importante que, dime. No, perdóname. Y es que lo que dices y lo que dices impacta en la vida del niño, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es cuando empezamos a tener muchos problemas de conducta, empezamos a tener trastornos alimenticios, problemas de autoimagen, ¿no? Justo por estos vínculos afectivos mal atendidos desde casa. Exactamente, porque insisto, mi casa es el primer lugar donde yo empiezo a aprender estos vínculos, a vincularme con el resto pues sí, del mundo, ¿no? Del exterior. Fíjate que todos ustedes, tuve una paciente hace mucho tiempo, en donde la mamá tuvo la necesidad de tenerla que llevar a la guardería desde la tercera semana de nacida por muchas situaciones. Entonces, en la guardería nunca recibió este vínculo. ¿Qué pasó con ella? Porque siempre estaba o en el corral o en la cuna o en la sillita. La niña le costó trabajo caminar en tiempo y forma, porque no hubo una estimulación, porque no hubo quien le enseñara, etcétera, etcétera. Insisto, pues la mamá no tuvo culpa, ¿no? O sea, ni responsabilidad. Ella tenía que trabajar. Entonces, durante estos primeros 3 años, que es donde se genera el vínculo en el hogar, fíjense bien, desde los 0, o sea, de los 0, de panza, hasta los 3 años, cuando nosotros podemos generar este vínculo. Entonces, la nena crece sin generar vínculos. Entonces, ella tenía mirada perdida, no hablaba, no caminaba, empezó a tener una deformación en su cabecita porque, pues, todo el tiempo estaba acostada y demás. En este momento, a los 3, 4 años, fue cuando se empezaron a dar cuenta de los problemas que ella tenía de esa índole. Sin embargo, en el paso del tiempo, la nena no se podía integrar a la escuela, ¿no? La llevan a rehabilitación, ella empieza a hablar, empieza a tener, pues sí, mejoras, ¿no? Ya caminaba, ya podía hablar algo, su cabeza quedó marcada, pero pues era nena y le creció el cabello, ¿no? Entonces no pasaba nada. ¿Dónde empezamos a ver que ella empezó a tener problemas con el contacto exterior, con el mundo exterior, cuando entré a la pubertad, a los 11 años? Ella hasta ahora sigue sin poderse vincular o saber vincular con sus compañeras de escuela, con sus maestros, porque no hubo quien le enseñara a ella a vincularse por cualquier razón, ¿no? Por lo que hemos mencionado. Entonces, vemos cómo sí es importante que nosotros enseñemos, ¿no? A quien está siendo como, pues sí, como mi hijo, mi sobrino, mi nieto, mi bisnieto, bien lo decías ahorita, ¿no? El por qué es importante que nosotros les enseñemos a vincularse con nosotros primeramente de una manera sana y después ellos van a poder vincularse sanamente con el resto de sus sistemas, ¿no? A ver, hace ratito comentabas que, por ejemplo, el hecho de no hacerle caso cuando te pregunta y le damos una fruta o una comida, ¿no? Y yo mencionaba el tema de entregarle el celular para que calme y deje de hacer berrinche o deje de llorar. Pero ¿hay algún otros ejemplos que te hayan contado, que hayan vivido, que hayan visto, en donde se vea esta parte de los vínculos afectivos tóxicos, donde no les estamos enseñando? Porque digo, a final de cuentas, creo yo que una grande consecuencia que nos dejó COVID fue el hecho de que nos encerráramos y que dejáramos de socializar, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, ya el home es muy fácil, pero ya no nos gusta salir y despejarnos y conocer gente. Entonces, ya no nos estamos vinculando afectivamente con la gente, ¿no? Con las personas. Pero esto, ¿cómo afectó a los niños, a los adolescentes, aún dentro del hogar? Porque creo que también dentro del hogar llegó como cierto fastidio, cierto hartazgo de decir, es que estamos todo el tiempo juntos. Sí, fíjate que la etapa de COVID trajo el doble de personas o parejas divorciadas. O sea, imagínense hasta dónde llegó. Como no sabían vincularse porque nada más se veían en la mañana y en la noche, cuando llega el encierro, ¿no? COVID, pues no, o sea, ¿con quién me casé? ¿Quién es esta? ¿Quién es él? ¿No? Estos niños. Y entonces hubo una gran ola de divorcios en las parejas porque no sabían convivir, porque no había un vínculo desarrollado. Pero, ok, vamos a empezar a ver otros ejemplos de la vinculación tóxica. Ustedes me pudieran creer que la sobreprotección en los hijos
también genera vínculos tóxicos, porque entonces yo quiero hacer todo por los hijos, yo quiero, sí, dice por ahí Hugo, durante el COVID aumentaron los casos de violencia. Por supuesto, porque entonces estaba yo tan desesperada porque no sabía quién era mi hijo, o sea, ¿no? Literal, o quién era mi esposo, o quién era mi esposa, que entonces empezábamos a generar violencia. Y entonces hubo muchísimos casos, la violencia subió muchísimo, muchísimo, pero por esto, porque no se habían generado vínculos sanos. Por eso les digo que a partir de cierta etapa de la vida es que empezamos a trabajar más todavía en estos temas, vínculos, apegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sobreprotección? Yo quiero, o sea, imagínense, de tener un apego favorable o en bienestar, pues empiezo yo a sobrepasar ese apego y yo quiero a mi hijo para mí. O sea, es mi hijo y yo le ayudo a él a todo lo que pueda hacer, ¿no? A tender su cama, pero a poner su ropa, pero no salgas, es que hace frío, es que hace calor, todo el tiempo se está peleando con las maestras porque ya lo regañaron, porque esto, hay una gran sobreprotección que también generan vínculos pues tóxicos, porque ¿quién quiere estar con una mamá súper, súper sobreprotectora o con un papá súper, súper protector, ¿no? Que no les permiten equivocarse, que no les permiten cometer errores, que no, ¿sabes? Que no saben. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen al mundo exterior, pues no saben relacionarse con los demás porque quieren que los demás les resuelvan las cosas. Y entonces yo volteo y digo, date un paneo, ¿no? Con tus compañeros de trabajo y quien pudiera, así sin que juzguen, ¿eh? Y sin que nada. ¿Quién pudiera ser, ¿no? Esta persona que todo el tiempo quiere que le estés resolviendo? Porque no saben o adivinándoles las cosas, porque no supieron nunca o aprendieron a poderse relacionar, poder decir, oye, yo quiero, oye, yo necesito, me gustaría que, ¿no? Son estas familias, ¿no? De papás donde permiten que los hijos se suban a este nivel. Cuando yo trabajo terapia familiar, vemos la importancia de que cada quien tenga su rol dentro del hogar. El papá y la mamá están en el mismo lugar, no está el papá más arriba o la mamá más arriba, o quien gana más está arriba, no, están los dos en el mismo lugar porque tienen la misma autoridad y los hijos están abajo y los perros están aquí y los gatitos, ¿saben? O sea, cada uno desarrollamos un vínculo. ¿Qué pasa cuando hay un afecto, un vínculo negativo o tóxico en el hogar? Que los hijos o uno de los hijos se sube al nivel de los papás o se sube todavía encima de los papás. Y entonces son berrinchudos, caprichudos, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que, ay, dáselo, ay, ya cómpraselo, ay, ya, mira, con tal de que no haga berrinche, pues ya, ¿no? Y entonces cedemos a las necesidades por demás de mi hijo sin poderle decir, no, no hay dinero, ahorita no, va a llegar el momento, ¿no? En donde sí. Cuando yo trabajaba en el tutelar para menores, veíamos a los niños, muchos de ellos, de los adolescentes que llegaban, era porque los papás no, em, no cedían a los caprichos momentáneos del adolescente, es decir, querían unos tenis Nike. Y entonces, pues los papás decían, no, es que no tengo dinero. Entonces ellos iban y robaban, ¿sabes? Se rompía ese vínculo de decirle al hijo, no puedo, porque nunca le había dicho que no. Y entonces ellos hacían, o se les hacía bien fácil asaltar al que sí los traía, ponerse los tenis o entrar a una zapatería, robarse los tenis y salir corriendo y los agarraban. Necesitamos empezar a poner límites en los hijos. Los límites son súper saludables en podernos vincular en el apego, ¿no? Con alguien más en mi entorno, ¿no? Y creo que la sobreprotección también ya cuando llega la edad entre joven y adultez, ¿no? También es súper nociva y súper tóxica porque entonces ves que hay jóvenes disfuncionales o adultos disfuncionales que les cuesta trabajo romper ese cordón umbilical desde casa, ¿no? Independientemente de si haya habido figura paterna o no, y yo me he dado cuenta que las que son mamás solteras tienden a ser muchísimo más sobreprotectoras que las que tienen una pareja y entre los dos crían al hijo, ¿no? Sí, pero ahí, fíjate, eso es súper importante, porque ahí estamos compensando la falta o la ausencia.
Entonces, como yo voy a compensar esto que no te pude dar, entonces yo absorbo todo esto pues sí, empiezo como a sobreprotegerte, pero tiene que ver como con la compensación. Sin embargo, o además, más bien dicho, también tiene que ver cómo me criaron a mí, ¿no? De niña o de bebé, que entonces yo empiezo a repetir ese patrón con mis hijos. Si yo tuve una mamá fría o un papá frío que nunca me demostraron cariño, etcétera, etcétera, porque así fueron, o sea, porque así me criaron, y yo no lo trabajé, cuando yo tengo hijos o tenga hijos, este patrón lo voy a repetir con mis hijos. Y entonces, porque a mí no me enseñaron a ser cariñoso. Y entonces llegan a terapia y te dicen, es que yo no soy cariñoso y mi esposo quiere que yo sea cariñoso, pero a mí nunca me demostraron el cariño. Y entonces, ¿cómo yo voy a demostrarle el cariño a mi esposa o a mis hijos? Entonces son papás fríos, son papás no ausentes, que son proveedores a lo mejor, etcétera, etcétera, pero que no se pueden vincular con los demás. Ahí vemos que este apego, esta vinculación se aprende. No solamente yo nazco con ella, sino lo voy desarrollando, lo voy aprendiendo. Claro, y regresamos al tema inicial, ¿no? Al tema de la crianza. ¿Cómo fue que me criaron y los patrones de crianza que aprendí y los voy replicando, ¿no? Entonces, déjame abrir el panel, Ire, para ver si hay alguien que tenga preguntas, comentarios, alguien que nos quiera compartir quizá alguna experiencia. Chicos, este es su espacio, entonces no sé si alguien quiera comentar algo, que me pueda levantar ahí el botoncito, apretar el botoncito, levantar la mano y con mucho gusto le cedemos el espacio. Mariana Vázquez Romero, adelante, activa tu micrófono. Sí, hola, buenos días. Oye, mira, está muy interesante lo que comentabas de los apegos desde que está dentro de ti, ¿no? Yo tengo una nena que muy amada y muy esperada y muy querida, pero tardé mucho en tener hijos. Y creo que esos apegos los logramos realizar, y no solo el papá, o sea, mi esposo y yo, sino también alrededor de la familia que tenemos. Sin embargo, ahorita está en una edad en que están entrando yo le digo, odiolescencia, ¿no? Porque, ay, y luego es donde yo me pregunto y digo, a ver, pues, ¿dónde estuvieron todos esos vínculos de tantos años, no? Y a veces ahí siento que la relación empieza a volver un poco tóxica, porque como que ya tienes que darle su espacio, pero también no, todavía seguir con los límites, ¿no? Entonces, como, ¿qué pudieras recomendar ahí con chicos que están entrando en esta edad de la adolescencia? ¿Cómo poder hacer pues evitar que se empiece a hacer esa relación tóxica? Fíjate que de mi especialidad, así la más bonita, tiene que ver con la adolescencia. Creo que si un adolescente trabaja con emociones, con sentimientos, con vínculos, etcétera, etcétera, le resolvemos la vida por mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que los papás hacemos las cosas porque creemos que está bien. Yo te invitaría a que empieces a comprar literatura, ¿no? O sea, a que tú empieces a documentarte. Tenemos ya la facilidad de poder encontrar muchos libros en Google y cosas así, pues sí, en donde yo me puedan como ir orientando didácticamente qué hacer con mi adolescente. Sin embargo, necesitamos sí trabajarlo en terapia. ¿Por qué? Porque entonces hay algo en la casa, ¿no? En la familia que está obstaculizando este vínculo nuevo, ¿sabes? Porque así como nosotros crecemos y maduramos, así los vínculos. Los vínculos son tan delgaditos que se rompen así, haciéndole así. Se rompen súper fácil. Entonces, sí necesitamos saber qué es lo que está pasando con ella, ¿no? En su entorno, entender que está en una etapa nueva, que como bien se dice, la adolescencia adolece de todo, todo le duele emocionalmente, biológicamente, hormonalmente, etcétera, etcétera. Entonces, es volverle a enseñar a ella el cómo vincularse, pero yo crecer con ella. O sea, yo no me puedo quedar como en la crianza de hace 4 años, de hace 2 años, de hace un año. Yo tengo que seguir evolucionando con este vínculo. Justo decía Ani hace ratito, ¿no? Hay muchas veces, o hay veces que yo sigo
sobreprotegiendo a mi adolescente, ¿no? A mi puberto, y no es así, ¿no? Yo necesito ir creciendo con ella y generando vínculos nuevos. A lo mejor ahora ya no le gusta que platiquemos. Y antes, hay mamás que me dicen, es que antes era súper habladora y todo me venía a contar y ahora ya no, porque está en una etapa nueva, porque ya está conociendo su cuerpo, porque su cuerpo cambió, porque ya le gustan los niños, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces yo necesito darle un poco de espacio, pero ayudarle a generar vínculos nuevos. Y eso, para eso me tengo que actualizar yo. No sé si pude responder un poquito tu respuesta, digo tu pregunta. Sí, al final uno tiene como papá que crecer, que ya no es la misma forma de educar que tenías de un chico, ahora educar a un adolescente. Y el Exactamente. punto es ese, o sea, eso te lo entiendo perfectamente. Y yo creo que sí tienes razón en el sentido de que hay que, pues a lo mejor leer un poco más porque también tiene una personalidad que te vas dando cuenta y luego digo, ay, sacó lo peor, el peor carácter mío ya de su papá, ¿no? Sí. Pero bueno, es un decir, es parte del cambio, ¿no? De la transformación que está viviendo. Ok, muchísimas gracias. Fíjate un poquito rápido, te completo un poco esta parte. En la adolescencia, entre los 14 y los 18 años, se termina de formar la personalidad. Como yo, como yo puedo pensar que puede ser mejor, es como yo mejor persona, es como yo voy a ir ayudándole que ella vaya descubriendo y vaya generando su propia personalidad. No es mi deseo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo puedo plantarle a ella, es cómo yo la voy a ayudar a que se genere o se pueda, sí, generar una personalidad totalmente sana. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Insisto, la terapia yo creo que ayudaría muchísimo a que ella pudiera encontrar, ¿no? Porque hay muchos factores todavía que influyen, que tiene que ver con, insisto, con la parte química, con la parte hormonal, etcétera, etcétera, pero sobre todo con la parte emocional. Ahorita pesa más lo emocional, lo sentimental, que todo lo demás. Entonces, si tú pudieras encontrar, ¿no? Como esta parte de lo que yo puedo hacer con ella, pero lo que ella necesita trabajar, le vas a ayudar muchísimo, ¿no? Y creo que también aquí, si me permiten meter mi cuchara, leer, hay un libro muy bueno que yo le pido a los papás que siempre lo lean porque les va a ayudar a entender un poquito más. Y es el libro de Los lenguajes de amor del adolescente, de Gary Chapman, ¿no? Porque justamente todo va cambiando y entonces es cuando se siente menos amado y déjame más libre porque empiezo a ser adulto. Entonces, eso les va a ayudar un montón. Había levantado la mano Rolando y tiene la manita levantada. Iván, Rolando, no sé si todavía estés por acá y quieras comentar y después Hola, de buenos días. a Iván. Sí, adelante, Sí, Rolando. mi comentario iba a ser un poquito enfocado al tema de, digo, como fuimos creados, no hay un libro que a los padres los enseñe como tal, y entonces aprenden conforme a su experiencia y uno va creciendo, pero algo que, por ejemplo, a mí me marcó mucho fue con mi pareja actual, en donde cuando estaba hablando, por ejemplo, estábamos platicando yo y ella, y de repente me decía, permíteme, tengo que contestar el celular. Límites, o sea, a mí se me hacía grosero al inicio, ¿no? De, oye, pero ¿por qué estás hablando conmigo? Me decía, sería más grosero el que tú sigas hablando y yo no te preste atención. Entonces, como que cambió un poquito la parte de por qué antes, cuando yo estaba pequeño, el hecho de los límites era, papá está enojado, no le hables, mamá está ocupada, no la busques. Entonces, como que empiezas a generar, la parte de los límites no son muy claros, ¿no? El hecho de que, no, es que se va a molestar si le digo lo que pienso, es que te reprime de alguna manera, ¿no? Entonces, ahorita es chistoso porque yo ya lo hago y es algo natural ya para mí decirle, ¿me permites? Dame un minuto, tengo que contestar algo del WhatsApp de la empresa. Y me dice, sí, y ya se queda, no hay enojo, no hay frustración. Me siento hasta más tranquilo porque antes sentía como que sí me estaba hablando y yo aquí con el celular de, ok, ajá, y no le prestaba ni atención al celular ni le prestaba atención a ella, ¿no? Y creo que parte de lo que tiene que ver también es la comunicación, más allá de los límites, es cómo logras entablar eso, y para mí fue algo que yo no tenía, o sea, yo no crecí con eso, mi forma de cómo me educaron es muy diferente, entonces el aprenderlo a mi edad fue algo, pues para mí muy bueno, porque a partir de ahí también me dio la confianza de poder decir,
permíteme, dame un minuto, voy a hacer esto, y lo que decías ahorita, ¿no? Te sigo escuchando, dame oportunidad, voy a hacer esto, y te sigo escuchando, pero te voy a dar la espalda. O sea, la comunicación, el dejarle claro de que no lo estás dejando de lado, sino que lo estás considerando y lo estás integrando a lo que tú estás haciendo. Eso creo que es nada más como mi aportación. Súper aportación, ¿eh? Me encantó. Porque justo es que tiene que ver con toda la comunicación y entonces, ¿qué le ayudas a la otra persona a entender que no la estás desvalidando? Que no es que no te importe, sino, y que no es que no sea tu prioridad, sino que ahorita, dame 3 minutos, contesto esto y tienes toda mi atención, ¿sabes? Entonces uno se queda y dice, ah, sí le importé, pero me explicó qué es lo que está pasando. Lo mismo pasa con los hijos. Cuando yo le digo, hijito, tuve un día súper pesado, me duele mi cabeza, me siento mal, porque tenemos derecho, ¿eh? Yo tengo un hijo de 9 años y ahorita está en la etapa en donde me quiere contar los chistes, y, ¿sabes? Y yo, después de un día de terapias, digo, ah, te cae que todavía quieres escuchar chistes, ¿no? O sea, ¿sabes? Y entonces es ahí cuando le digo, métete a bañar y yo te alcanzo. Y entonces platicamos mientras te bañas o yo lo baño, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo ya me tomé mi pastilla, me tomé un tecito, lo alcanzo y entonces lo escucho. Pero yo ya le avisé, tuve un día pesado, no, no me fue bien, me peleé con mi jefe, etcétera, etcétera, pero aquí estoy. O sea, sí te escucho, solamente dame 5 minutos. ¿Qué hacemos con esto? Le ayudamos a poner límites. Él tiene que desarrollar esta empatía y decir, mami, es que en mi casa se come mucho el plátano, ¿eh? Mami, ¿te subo un plátano? ¿No? Porque el potasio, ya saben, te subo un plátano y yo no, hijito, pero él ya sabe que yo estoy mal, que me siento mal o que me duele la cabeza y que tiene que ser empático conmigo. No que tiene que ser a fuerza, sino que empieza a desarrollar esta empatía. Entonces, si nosotros lo hacemos con la pareja, nos vamos a ahorrar 1000% el tener una ruptura, ¿no? Emocional. Fíjense que uno de los vínculos que nunca vamos a poder romper, o sea, no existe el término ex hijo o ex papá o ex mamá, ¿no? Existe ay, es mi ex amiga. Ese sí se puede romper. O es mi ex marido, a lo mejor, pues también existe. Pero nunca vamos a poder romper el vínculo como tal de un papá hacia un hijo o de un hijo hacia un hermano, o sea, entre hermanos, o hacia arriba, ¿no? Un hijo con la mamá. De los demás vínculos nos pudiéramos, se va a escuchar feo, nos vamos a poder deshacer, pero del vínculo con los hijos y pues sí, con los entre hermanos no se va a poder. Lo que nosotros queremos, y yo siempre voy a apostar, es que la familia no se rompa, Claro. que no se rompa el vínculo de pareja, perdóname. Sí, Héctor Iván Dávalos, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es cortita y sí, estoy muy interesado. Comentaste sobre roles y sobre límites. ¿Qué pasa cuando también tienes la comunidad o tienes qué es lo más sano o qué es lo más recomendado en cuanto a roles y límites, pero cuando los hijos ya son adultos jóvenes pero vives con ellos? ¿Cuáles son las mejores prácticas o las mejores recomendaciones en cuanto a roles y límites, pero ya cuando tus hijos son adultos jóvenes y convives con ellos porque vives en la Fíjate misma? que, perdóname, fíjate que en la sesión pasada, en la plática pasada, platicábamos algo que tenía que ver con ello, ¿no? A final de cuentas, los límites, las reglas y las normas, sobre todo los límites, no se negocian. Si tú en tu casa dices, la casa se cierra se cierra la puerta a las 10 de la noche, a las 10 de la noche tienen que llegar todos. ¿Sabes? Esas son las cosas que uno tendría que respetar, ¿no? Las faltas de respeto, ¿no? Aquí nadie nos hablamos con groserías, etcétera, etcétera. Eso pudiera ser una buena como pues sí, acción con ellos, mientras tanto tú lo platiques con ellos. Es que si no hay comunicación, si yo no les digo, ¿no? Los límites se respetan por el bien de todos, los demás no lo van a entender. Si yo nada más llego y ordeno, pues no, nos vamos a perder. Entonces, mi casa se va a convertir en un campo de guerra y lo que no queremos es esto.
yo cuando llego a mi casa, cuando ya estoy en camino para llegar a mi casa, lo primero que digo es, ya voy a llegar, voy a abrazar a mi hijo, me voy a tomar un café, me voy a quitar la ropa, me voy a bañar, etcétera, etcétera, porque es un hogar. Pero cuando yo voy a llegar a mi casa y todo está mal, ¿no? Entonces digo, ya ni quisiera llegar a mi casa porque todos nos estamos peleando, porque ya me va a reclamar aquella, ¿no? Porque aquel me va a poner caras, etcétera, etcétera. Ese ya no es un hogar, ese es un campo de guerra. Entonces, ¿qué es lo que yo pudiera empezar a hacer? Estrategias. La crianza positiva o la crianza que más nos puede funcionar con los adolescentes y con los jóvenes es poder llegar a hacer acuerdos. Ok, ¿qué te parece que podemos hacer esto? ¿Qué te parece que tú aportas a la casa? ¿No? Tanto, pero de que aportas, aportas, porque ya estás trabajando. O sea, podemos negociar la cantidad, sí, pero no podemos negociar que tú aportes a la casa. No sé si me expliqué un poquito. O sea, hay cosas en las que nosotros podemos negociar con ellos y hay cosas que definitivamente no, sin llegar a ser estrictos o rígidos, ¿no? Porque nadie funcionamos con rigidez, pero sí podemos llegarles a dar una estructura que nos ayude a la familia o a que la familia esté pues más, pues sí, con una mejor relación. Ok. Y con los roles, porque eso también es complejo, ¿no? Porque ya el rol o sea, tienes que compartir también el rol de líder con alguno, o dejarlo tantito ser líder de lo suyo, de su pedacito, no sé. Ya el rol de proveedor o el rol o sea, eso también como que complica un poco las cosas, ¿no? El rol no se negocia, no, pero por supuesto que no, no. Los papás siempre que tienen que estar arriba, aunque ya se vayan a vivir a sus casas y demás, los papás siempre tienen que estar arriba y los hijos abajo. No podemos dejar que ninguno asuma ninguna responsabilidad. Antes, no sé si se acuerdan de esta palabra de que se moría el papá, supongamos, ¿no? Y entonces pues alguien le decía, ahora te toca ser el hombre de la casa. Y entonces a mí me espantaba esa palabra porque yo decía, no, porque él es el hijo, o sea, no tiene por qué asumir ninguna responsabilidad que no le toca. O al revés, ¿no? Se moría mamá y entonces, ahora ya eres la mujer de la casa, vas a tomar esas responsabilidades. No, las responsabilidades de los papás siempre van a ser arriba y los hijos abajo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Empezarles a dar autonomía para que ellos empiecen, ¿no? A generar sus propios límites, empiecen a generar sus propios apegos, pero siempre respetando los roles. Si tú los dejas tantitito, porque aparte los jóvenes y los adolescentes, ellos empiezan a escalar a ver hasta dónde podemos llegar. Pero si nosotros se los permitimos, literal, es que ya perdimos a la familia. Entonces, ¿cuántos años tienen tus hijos? 19 y 24. Ok, entonces estamos hablando que ya por lo menos uno está en la universidad y el otro ya está trabajando. Por ahí debe estar, ¿no? En esa etapa. Sí podemos darles libertad con un límite para que no lleguen al libertinaje, ¿sabes? Que no lleguen a la casa ahogados de que se metieron alguna sustancia. No, podemos ponerles límites, ¿no? A la casa se llega bien. Yo no voy a permitir que llegues mal a la casa porque es mi responsabilidad. Entonces, sí, los límites son claros, esos no se van a negociar. A lo mejor las reglas y las normas pudiéramos negociar en su propiedad, ¿sabes? Pero el rol siempre se va a respetar. Insisto, aunque ellos ya no viven en tu casa, tú siempre vas a ser su papá y siempre va a haber una mamá y entonces no pueden estar por encima de este rol. Así, así, sí. Buenos días. Con todo lo que he estado hablando y comentando, me queda claro que entonces la comunicación va de la mano con lo que son los vínculos. De alguna manera yo tenía la idea de que la convivencia es la que crea los vínculos, ¿sí? Independientemente del tipo de vínculo que se forme. Adicional a ello, también comentaste que todos los vínculos, dependiendo del tipo, tiene consecuencias. Sin embargo, a lo largo del tiempo, he visto que no siempre se da así, porque he visto papás que son, súper buenísima onda y abiertos y todo lo que quieras, y los hijos todo lo contrario. O al revés, papás que son de los que dan miedo y los hijos, wow, son padrísimos, abiertos, bueno, en pocas palabras, todo lo contrario. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Lo que tú estás diciendo son casos así como que específicos o genéricos.
No, son casos específicos. Fíjate que mencionaste algo muy, muy padre. Sí, para generar un vínculo tiene que haber comunicación, ¿no? Insisto, decíamos hace ratito que cuando está el bebé en la panza, yo empiezo a comunicarme positiva o negativamente con la personita. Cuando crece o nace esta bebé o este bebé, entonces yo sigo desarrollando la comunicación con ellos. La forma de vincularse es a través de la escucha, ¿no? O de la alimentación. Entonces, cuando tú estás diciéndole, ay, qué bonito, qué lindo, te esperé, ¿no? Hace ratito decía por ahí ahí se me fue su nombre, fue una bebé muy deseada, fue alguien que Mariana. esperaba, Mariana, ajá, y demás, ¿sabes? Eso es lo que tú le estás transmitiendo a este bebé. Si tú le transmites todo lo negativo, bueno, pues el bebé va a crecer con una autoestima mala, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me lleva a esto, esta comunicación positiva, ¿no? A empezar a tener actividades o a pasar tiempo con ellos. Entonces, no solamente tiene que ver con la comunicación. Después yo empiezo a generar cosas con ellos, ¿no? Me empiezo a vincular con ellos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar solamente con la comunicación. Y justo hace ratito decíamos que tenemos que ir cambiando con la persona, así como yo voy cambiando, ¿no? Tenemos que ir cambiando con la situación de los hijos. Entonces, yo voy requiriendo que mi hijo necesita más tiempo, él, a lo mejor, y entonces yo me empiezo a vincular con él, pasando tiempo con él. A lo mejor hay otro de los hijos que te dice, no, ma, yo estoy bien, ¿no? O sea, no te lo dice, sino lo vemos, ¿no? Que no necesita tanto el que pases tiempo con él, pero sí necesita que lo escuches. ¿Sabes? Ese es un trabajo bien, bien importante con los papás, que nosotros podemos observar, ¿no? ¿Qué necesita cada uno de nuestros hijos? Justo, si yo soy jefe, yo puedo identificar qué necesita cada uno de mi subordinado, o de mi trabajador, o de quien me acompaña en el área. Entonces puedo identificar que a lo mejor contigo, ¿no? Mi vínculo puede ser de correo, ¿no? Con él me puedo vincular perfecto en el correo, pero llega de persona y nos peleamos todo el tiempo. ¿Sabes? Entonces, eso es lo importante, que nosotros podamos reconocer cómo me voy a poder vincular con mis hijos o con la gente que está alrededor o con mi pareja, ¿no? Hace ratito hablábamos de la comunicación. Sí, es súper importante. La comunicación va a ser importante en todos los sentidos. Pero no nada más queda ahí, queda también con las acciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para seguir generando este vínculo? Y que además, pues, la comunicación, quieras o no, tanto verbal como no verbal, siempre deja, ¿no? Y siempre marca. Entonces, aquí creo que es mucho el ir mejorando nuestras formas de comunicarnos. Por ahí dicen que no es lo que dices, sino el cómo lo dices, lo que hace la gran diferencia. Y esto aplica para todas las edades, ¿no? Exactamente. Pati Zapata, adelante, la última participación de la mañana. Adelante, Pati. Pues sí, yo también quiero comentar eso de la comunicación, es bien importante y además la comunicación con cada hijo es diferente, porque no los podemos tratar igual. A veces la comunicación es diferente con el papá, diferente con un hijo, diferente con otro hijo, diferente con el otro hijo, y hay que aprender a trabajar con ellos en cuanto a la comunicación, ¿no? Uno puede ser más afectivo, el otro puede ser más seco, y hay que ir mediando todos esos tipos de comunicación, que es lo mismo que nos pasa en el trabajo, ¿no? Hay que ir mediando esa comunicación para, pues, hacerlo todo en armonía, ¿no? Y hacer esos vínculos más fuertes. Y yo creo que ese es uno de los puntos muy, muy importantes que yo también lo genero mucho con mis hijos, ¿no? Yo tengo 3 hijos, como dicen, adultos, jóvenes. Tengo uno de 19, 20 y 21. Entonces, sí, pues sí me da trabajo a veces, ¿no? Porque pues van saliendo de la adolescencia, quieren a veces hacer todo, hay que poner límites y hasta los límites a veces son diferentes por cada hijo porque cada quien es bien diferente, ¿no? Entonces, hay que estar buscando ese vínculo y hay que tener esa paciencia, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante. Es lo que Sí, quería. gracias Pati por tu aportación. Fíjense que una de las cosas antes de podernos ir es que hace ratito lo mencionaba, y no sé quién fue quien lo mencionaba. Es que tengo una memoria de chorrito. Perdónenme ustedes, pero decía, no, los papás nos criaron y no había un manual para criar hijos. Yo hago lo mejor posible y yo sé que a lo mejor mi hijo va a terminar en terapia en unos años, porque pues, no, yo
pues porque así es el ser humano, ¿no? Yo estoy haciendo lo mejor posible, pero no, nadie me trajo a mi hijo con un manual. Entonces, algo que tenemos que hacer es soltar esa crianza con los papás, ¿sabes? El decir, a mí me crearon así, me funcionó o no me funcionó, no sé, pero yo quiero hacerlo diferente para mis hijos. No porque lo que yo viví con mis papás estuvo mal, sino porque lo quiero hacer diferente. Y ahí es cuando empezamos a romper estos patrones de familiares, pues que me llevaron a lo mejor a tener que ser súper rígidos o súper abiertos o tener que compensar esa crianza como a mí me hubiera gustado que me criaran a mí. Eso no funciona, eso sí definitivamente no va a funcionar. Yo quiero hacer algo diferente por mi familia, no por sanar esa herida que yo tuve en el pasado. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar con esto, así literal, cuando yo lo reflexiono así, la situación va a cambiar muchísimo, porque me va a permitir experimentar por mí y mi esposa a lo mejor, o si estoy sola, pues por mí, subsanando ninguna herida, porque yo ya solté el pasado, ya le agradecí a mi papá y a mi mamá el cómo me formaron, el por qué me formaron así, etcétera, etcétera, ya queda ahí. Lo demás depende de mí, sin tener que decir, es que así era mi papá, o es que así eran en mi casa, y pues de modo, ¿no? O sea, ¿sabes? No se puede, ahí ya, literal, ya perdimos. Entonces, el que yo empiece a reconocer que mi crianza va a ser de ahora en adelante, porque yo considero que así es mejor, eso también le vamos a ayudar a nuestros hijos a que se vinculen conmigo y no con mi abuela, o no con mi tatarabuela, ¿no? O como mi tía, o etcétera, sino con mi mamá. Muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan un excelente fin de semana, que terminemos esta semana con todo. Excelente día, chicos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.